física y fisiológicamente estamos perfectamente constituidos para investigar. Sin duda es de los retos más grandes que se nos presentan, sobre todo por lo que ya comentamos en el panel, ¿no? Estadísticas dicen que por lo menos 59% de los niños que utilizan lentes o cuestiones por el estilo y 35% en otros estudios. Hay 3 factores que predisponen ese progreso de la miopía. El primero de ellos es la digitalización de los niños. Hoy día vivimos en una era tecnológica que es necesario que docentes y alumnos conozcan sobre ella. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Azteca. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos a través de nuestro canal de YouTube, Universidad CEUAT Oficial, siempre trabajando en contenidos que tienen que ver con nuestra Universidad CEUAT, contenidos que van a la comunidad estudiantil, a nuestra comunidad docente, a nuestros padres de familia y a toda la comunidad que nos ve, que siguen nuestros contenidos. Antes de iniciar una nueva emisión de Universo Azteca, te pido que te suscribas a nuestro canal, que toques la campanita para que puedas recibir comentarios, podemos interactuar y podamos también saber tu opinión sobre los temas que aquí tratamos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que tiene que ver con la inclusión, que es el manejo del lenguaje de señas. El manejo del lenguaje de señas permite incluir a las personas que tienen algún problema de sordera, que son sordos, que no pueden escuchar bien y que necesitan algún servicio en todos los ámbitos, en la atención médica, la atención a la salud, en alguna actividad que requieran. Y esto ha empezado ya a generar un interés por parte de la comunidad, por todos los sectores sociales, para poder atenderlos, para poder incluirlos, para considerarlos como parte de nuestra sociedad, porque todos somos importantes, y mucho más aquellas personas que tienen este tipo de problema. Y para ello, para poder hablar de este tema, la importancia del lenguaje de señas, pues tenemos una invitada muy especial. Ella es la maestra Isabel Hernández Siu. Durante 10 años, la maestra Isabel ha trabajado con el lenguaje de señas, empezó de manera autodidacta y ha llevado talleres, ha trabajado con personas que son especialistas en este tema, el lenguaje de señas, y ha sido intérprete, fundamentalmente es intérprete del lenguaje de señas en algunas actividades sociales, en algunas actividades comunitarias, en donde es necesario participar para poder incluir a las personas que tienen algún problema de sordera. Es un gusto para mí recibir en este espacio de Universo Azteca a la maestra Isabel Hernández. Maestra, gracias. Bienvenida a Universo Azteca. Sin duda que es un tema muy importante el lenguaje de señas. Para iniciar, ¿es muy difícil aprender este lenguaje de señas, maestra? Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión. Bueno, en general no es difícil aprender el lenguaje de señas. Aquí lo importante es que uno tenga esa motivación, que realmente uno quiere hacerlo, porque aunque algo sea muy fácil, si realmente uno no quiere hacerlo, nunca lo va a lograr. Pero el lenguaje de señas sí tiene sus complejidades, igual que cualquier idioma, pero en realidad es sencillo cuando uno en verdad desea aprenderlo. ¿Qué la motivó, maestra, en su momento a interesarse por el lenguaje de señas? ¿Cómo surge esta inquietud? Bueno, hace años nosotros, con mi esposo, pues siempre habíamos querido aprender idiomas, algún idioma, ¿no? Como para poder aumentar nuestro círculo, poder pues aprender y ver cosas que no se ven, ¿verdad? Cuando uno solamente está enfrascado en su zona de confort. Y un lenguaje que nos llamó mucho la atención fue el lenguaje de señas, precisamente porque está a nuestro alrededor. Comentaba hace rato con un licenciado, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos a la vista a mucha gente de la comunidad sorda, a veces no queremos verlos. Sí. Y entonces los pasamos por alto. Entonces, no querer pasar por alto eso y poder incluirnos en círculos diferentes, poder pues marcar una diferencia también, poner a su disponibilidad cosas, información que de otra manera no pueden verlas ellos, no pueden aprenderlas, ¿no? Algún tipo pues de información, algún tipo de aprendizaje,
algo que si nosotros no lo pasamos al lenguaje de señas, simplemente ellos no pueden conocerlo. ¿Qué es lo más difícil en el lenguaje de señas, según su experiencia? Creo que lo más difícil del lenguaje de señas podría ser intentar aprender o ver como lo ve un sordo. Cuando vemos una seña, a veces decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué esa seña? Pero si uno intenta ver cómo ven ellos, ver la realidad que ellos ven, entonces es cuando podemos entender, por eso hacen esta seña, por eso usan esa forma de describir las cosas. Entonces lo que quizá a veces nos cuesta un poco como hablantes es eso, quitarnos como el oído, quitarnos la boca y entonces decir, yo no necesito estar, no es mi lenguaje, no es mi comunidad, tienes que salirte de este mundo de hablantes y entrar, realmente poder interesarte por ellos, ver cómo ven ellos. ¿Y en qué tiempo se puede aprender? O sea, bueno, usted a través de su experiencia, como una experiencia autodidacta, aprendió el lenguaje de señas y también se ha capacitado a través de talleres, entiendo, con personas especialistas en el tema, pero ¿en qué tiempo más o menos? Si alguien de nuestro auditorio dijera, bueno, a mí me gustaría más o menos en qué tiempo puedo aprender. Lo básico, o sea, como por así decir, palabras básicas, pueden ser hasta de 1 a 3 meses, lo básico. Pero ya para poder entablar una conversación, más o menos de 3 a 6 meses es lo que una persona necesita, siendo así constante. En constante me refiero, por ejemplo, si uno va a una capacitación, a un taller, a un diplomado, quizá una vez a la semana esté uno asistiendo ahí, pero durante toda la semana seguir repitiendo esas señas, no esperar hasta el siguiente fin de semana para otra vez empezar de cero, no, irlo dando en su diario vivir. Por ejemplo, ya aprendí que la palabra frío, no sé, se dice así, frío. Pues entonces cada vez que yo tenga frío, hago frío, agarro un bote de agua y digo, está frío. Entonces mi cerebro se va apropiando. Exactamente, claro. Y eso es lo que hace que sea más rápido. Esa es la forma más rápida de ir aprendiendo, que lo vas metiendo a tu vida diaria, no lo ves como algo externo a ti, algo que solamente tengas que utilizar cuando vas a la clase. Es algo que puedes utilizar diariamente. Incluso a veces uno parece como que va hablando uno solito, porque va uno en la calle y va uno moviendo las manos, pero cuando una persona sorda te ve en la calle haciendo eso, te aborda. Y entonces eso es lo que hace que aprender la lengua de señas, el lenguaje de señas sea más fácil, que nos lleve menos tiempo. Y que el movimiento de las manos también tiene que ver con un lenguaje corporal de todos, ¿no? Sí. El manejar las manos, ¿no? Exactamente. Maestra, en base a mi experiencia, hablo yo como una persona también con la experiencia de este lenguaje. En alguna ocasión se han acercado personas con problemas para hablar, con problemas auditivos, y nos dejan unas hojitas donde nos piden una colaboración. Hay un lenguaje, hay un abecedario, ¿verdad? En donde se van diciendo las letras, ¿no? Cómo se forman las letras, y entonces entiendo que ahí se forman las palabras y los mecanismos para poder generar este lenguaje de señas. Sí, el abecedario tiene una función quizá como en español, la misma función de poder darle pues un significado a cada letra. Pero igual que en español nosotros hablamos de corrido, palabras corridas. No, por ejemplo, decimos voy a M-I espacio C-A-S-A. O sea, no decimos voy a mi casa, ya decimos la palabra completa. Entonces también para el lenguaje de señas pasa lo mismo. Tenemos la A, la B, la C, tenemos todo el abecedario, pero no siempre vamos a ocupar deletrear todo, porque deletrear es muy tardado, es muy difícil, y si se pierde uno en una letra ya no sabe uno qué dijo. Ellos tienen las señas, se llaman ideogramas, la configuración de las manos. Entonces, por ejemplo, para decir casa... La forma en que se posicionan las manos. Exacto, la forma en que se posicionan, en la dirección en la que van, en qué parte del cuerpo se ubican, la velocidad con la que se hacen. Por ejemplo, para decir casa, es así, casa. Ya saben que esta es casa, no necesitan hacer C-A-S-A, ¿no? Y si yo le pidiera que me dijera a usted en lenguaje de señas, me da gusto estar contigo, ¿cómo me lo diría en lenguaje de señas? Pues como me da gusto estar aquí, ¿cómo me lo diría? Pues, por ejemplo, aquí. ¿Sí? ¿Esa sería la expresión? Sí. Me da gusto estar aquí. O casi siempre ocupan me da gusto conocerte o me siento feliz, entonces ahorita me siento contenta. O me da gusto conocerte. Entonces eso es lo que... Son ideas, al igual que cuando uno interpreta de un idioma a otro, no podemos interpretar linealmente porque también se pierde el sentido. Sí, claro. Entonces ahí se transmite también la idea. Como en algunas palabras del idioma inglés que no tienen una traducción literal. Sí, claro. Exactamente.
Es decir que, bueno, el lenguaje de señas también se puede adaptar a otra lengua, ¿no? O sigue, o es universal. Por No. ejemplo, casa, la expresión casa, ¿cómo es la expresión casa? Usted la acaba de decir. En el lenguaje de señas mexicana esta es Ajá. casa, hay quienes hacen Ok. casita así o así, Ok, ¿verdad? en señas mexicanas. En señas Y mexicanas. en otros países no es lo mismo. No, Tiene no otra es, sí, interpretación. exactamente, tienen diferentes, es igual que es que el lenguaje de señas no es universal, Ok. porque muchas señas están configuradas de acuerdo a la realidad del país y de acuerdo a las palabras, cómo se escriben. Por ejemplo, la palabra agua, aquí en México se dice así, agua. Pero, por ejemplo, en lenguaje de señas americano, que se ocupa también en Estados Unidos, agua es así, como the water, ¿no? Sí. Entonces, es una W. Va cambiando. Exactamente. Es una W. Va cambiando. Los tres dedos están significando una W. Una W. O, por ejemplo, amigos, aquí es así. Y allá en Estados Unidos, amigos. Entonces, cambia la forma porque también es diferente el ámbito en el que ellos viven y cómo se escriben las palabras. Maestra, ¿ha tenido un caso difícil de atender en cuanto a la necesidad del lenguaje de señas? ¿Le ha tocado decir, bueno, voy a empezar de cero? ¿Cómo hago para comunicarme con esta persona, para que se sienta en confianza? ¿Ha tenido esos casos? Sí, yo creo que el principal reto es que el lenguaje de señas no es algo que nosotros se le dé atención. A veces sí, aunque suene feo, que no se le da atención de manera social. Muchos sordos no saben su propio lenguaje. Entonces, hay casos en los que uno ha llegado con las personas. Para empezar, tienen desconfianza, ¿no? Porque muchas veces hay gente que abusa de una persona sorda, Sí, claro. ¿verdad? Como no puede escuchar y todo eso, entonces lo que hacen es que abusan de eso para poder engañarlas, entramparlas. Entonces, mucha gente pues pone como que un límite desde el principio. Y lo que pasa es de que al ser sordos, la única diferencia es eso, que no oyen. La única diferencia entre nosotros, ellos piensan como nosotros, ellos sienten como nosotros. ellos viven, ellos trabajan, hacen su vida familiar, hacen todo. Pero parece que cuando nace alguien sordo o alguien llega a hacerse sordo, parece que quisiéramos ocultarlo de la familia, que nadie lo viera, que no se viera esta persona. Entonces esta persona crece sin saber su idioma, crece con desconfianza en la sociedad y entonces en muchas ocasiones intentar entrar en ese círculo lleva días, lleva meses para que tengan esa confianza. Y cuando uno quiere saludarlas en señas, no saben las señas. Saben señas que hacen en su hogar, pero no las señas mexicanas. Tuve el caso, por ejemplo, de una niña, la palabra, por ejemplo, frijol, en lenguaje de señas es así, el frijol. Pero ella me preguntó que si yo quería comer frijoles y me hace así. Porque en la realidad de ella, esta es frijol, porque así limpian el frijol en su casa, ¿no? Exacto. Entonces, es un poco difícil al principio uno no entrar así de repente, sino agarrando confianza, luego empezar a enseñarles el alfabeto, los números, las palabras. Esto lleva un proceso largo para ellos, pero sí tiene mucha satisfacción. Maestra, en su opinión, nuestra escuela, nuestra universidad se caracteriza por formar estudiantes en carreras que están relacionadas con el capital humano en salud, con el personal de salud. Enfermeras, imagenólogos, trabajadores sociales, optometristas. Sobre todo estas personas que van al sector salud, que van a las comunidades. ¿Usted considera importante que nuestros estudiantes, que todos los estudiantes, no solamente de las carreras relacionadas con el sector salud, aprendieran el lenguaje de señas? Sí es muy importante porque son parte de nuestra sociedad. O sea, nosotros, digamos, hablantes de cualquier lenguaje y sordos, pues hacemos un total, ¿no? Cuando estamos incluidos en nuestra cuenta, por ejemplo, del INEGI, estamos todos, somos una comunidad, somos un entero, por así decirlo. Entonces es importante que nosotros no excluyamos lo que somos parte de nosotros también de esa comunidad y es importante que lo aprendamos. Es como, por ejemplo, cuando una persona pues se va a otro país, no se rehúsa a aprender el idioma del país al que está yendo a visitar o en el que va a radicar. Entonces, el lenguaje de señas es uno de los lenguajes que incluso está reconocido como patrimonio cultural en México. Y en México hay 2,5 millones de personas sordas. Es mucha gente con la que nos estamos perdiendo
el momento de poder platicar, de poder conectar con ellos. Entonces sí es importante que lo hagamos, ya sea en cualquier faceta profesional en la que estemos, y como parte de la salud siento que es mejor, porque es algo en lo que a veces, como le decías, lo minimizan y ellos no pueden acceder a cosas que todos podemos hacer. Maestra, ¿usted se especializó o ha trabajado para poder seguir especializándose en esta área del manejo del lenguaje de señas, en lo que es el enfoque clínico y atención hospitalaria? ¿Es cierto? Usted hizo este trabajo de especializarse ahí. ¿Por qué surge en usted esa necesidad? ¿De dónde toma? Desde luego, conociendo la problemática de atención a la población sorda o con problemas auditivos, ¿cómo surge en usted esta necesidad? Pues, como le comentaba, nosotros como hablantes hasta nos quejamos, ¿verdad?, del sistema de salud, porque podemos tener diferentes sistemas de salud a los cuales ingresar, y al final de cuentas decidimos cuál nos gusta más, qué doctor nos gusta más. Tenemos más posibilidades, un abanico más grande, pero al ser una persona sorda, a veces ese abanico pues se cierra, y son lugares muy específicos a los que pueden ir que realmente que los incluyen y que digan, esta persona es igual que todos mis demás pacientes, ¿verdad? Y muchas ocasiones que me he encontrado, por ejemplo, con amigos en situaciones de emergencia. Incluso había un amigo que, por ejemplo, su esposa es hablante, pero él es sordo y estaba recibiendo a su segundo bebé. Y entonces en este segundo bebé hubo una complicación. Y él tenía, como pariente, tenía que ir, ¿no? Y tenían que hablarle y explicarle en qué estado estaba su esposa, y no lo podían hacer, ¿no? Tenían que tener gracias a Jehová, así que había mucha gente que le podía ayudar para interpretarle, pero incluso que el intérprete entrara con él era difícil. Los policías era como, no, ¿por qué vas acompañado? Solamente puede entrar uno. Tenían que entrar a dirección, a subdirección, para explicar que él necesitaba esto. Si todos supieran señas, no hubiera esa necesidad, ni esa dificultad para ellos para acceder a las cosas de salud. Entonces, si más médicos o más personales de salud, más paramédicos, saben hablar con personas en lenguaje de señas, es más fácil para todos, más rápido y de más calidad. Es decir, maestra, que tomando en cuenta la estadística, hablaba usted de más de 2 millones de personas con problemas de auditivos, con problemas de sordera. En los sectores estratégicos o en todos los sectores de nuestro país, el sector educativo, el sector salud, el sector social, deberíamos tener personal con capacidad, con conocimientos del manejo del lenguaje de señas para poder atender a estos casos, ¿no? Sí. Porque se puede dar en cualquier momento. Sí, exactamente. De hecho pues ahora sí sería ideal que fuera parte de nuestra enseñanza, a lo mejor desde el preescolar, ¿no? Que no lo viéramos como algo ajeno a nosotros y decir, ay, bueno, a ver si aprendo, no aprendo, que fuera algo natural también en nosotros, pero a eso es bastante idóneo, pues ya llegando a una licenciatura sí sería bueno que se enfocaran en eso, buscaran algún curso, pagaran un curso, o que se pudiera dar incluso dentro de las mismas instalaciones. Que nuestros estudiantes puedan llevar un taller, un curso, tener una materia extracurricular quizá, que tenga que ver con lenguaje de señas para prepararlos, porque en algún momento va a ser necesario que una institución tenga un intérprete de lenguaje de señas y puedan atender a las personas. Exactamente. Desde luego. ¿Cómo ha evolucionado la enseñanza, maestra, del lenguaje de señas? Desde que usted empezó, tiene usted ya 10 años trabajando esta parte, siendo una persona con esta experiencia. ¿Usted ha visto algún cambio o siguen habiendo cosas que aún no se superan? Sí ha habido muchos cambios. Bueno, yo, por ejemplo, de 10 años para acá he visto algunos cambios, pero yo he platicado con personas que llevan, no sé, 20, 30 años en este campo, y hay información que actualmente, por ejemplo, uno entra a páginas de internet donde toda la página ya está en señas. Donde uno le clique ya está en lenguaje de señas. Pero antes de eso, la única forma de acceder a esa información es que el hablante leyera, intentara entender la información y después, como él lo entendiera, transmitirlo. Pero ahora ha avanzado porque hay intérpretes especializados que leen la información, la releen, la pasan a señas, se la exponen a una persona sorda para ver si realmente entiende lo que está pasando. Si dicen que no entienden, hacen los cambios necesarios
Después de esos cambios ya lo graban en señas y entonces ya lo hacen disponible en manera digital. Antes era, cuando yo empecé, era por DVDs y se daban los DVDs. Sí, cómo no. Y antes de eso, pues también se tenía que usar un DVD portátil o ese tipo de situaciones. O incluso personas que quisieran acceder a una información en señas tenían que viajar cantidades grandes para poder beneficiarse. Ahora, pues ya esa información llega a su celular, ¿no? Entonces, ha mejorado bastante. E incluso si ustedes quieren entrar, por ejemplo, en algunas páginas o, por ejemplo, en algunas redes sociales, hay mucha gente que ya se está haciendo visible en esto. Hay videos para aprender señas. Entonces, eso es algo que ha avanzado bastante. Antes era muy difícil, a lo mejor muy caro o hasta raro que alguien supiera señas. Sí, cómo no. Y si alguien lo sabía, mejor como que se ocultaba porque, ¿cómo van a decir que hablo con mis manos? ¿No? Y Sí. ahora no, ahora es algo de cual estar pues orgullosos y felices de poder hacerlo. Y en su caso, me doy cuenta que como está acostumbrada al manejo de señas, entiendo que su cerebro funciona así ahora. A veces sus manos se expresan porque tiene que manejar eso, ¿no? El cerebro es muy importante ahí. El manejo de dos estructuras idiomáticas, pero ahora también con las señas, ¿no? Sí. Y saber poder manejarlas. Y sobre todo, pues que la población con problemas de sordera, pues va a ser necesario. Imagino a alguien, por ejemplo, que llega a un restaurante y quiere una comida, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Sí, exactamente. A veces hacen fácil pasar el menú y que le señale qué quiere, pero cuando uno realmente ya lo pone en la práctica no funciona tan fácil, porque, por ejemplo, voy a comer con amigos sordos, llego, pasan el menú, luego ni siquiera nosotros entendemos qué significa eso de, no sé, yakimeshi mixto. Ni siquiera nosotros sabemos qué significa eso y nos tiene que, oye, ¿qué lleva esto? ¿Qué le ponen? ¿Cómo lo hace? Y entonces llega una persona sorda, lo lee y lo que hace es, obviamente, pasarnos el menú y entonces vamos leyendo y le vamos explicando, pues eso es taquito, que con cebolla, que no sé qué, y uno le va poniendo qué cosa lleva cada uno. Entonces ya que escogió, ahora sí, entonces también sería necesario, por ejemplo, en restaurantes que ya lo están implementando en algunos lugares y eso es muy bueno porque ya no necesitan llevar un intérprete y en muchas ocasiones pasa que van a comer y comen así, no era quizá lo que querían ni lo que necesitaban o a lo mejor lleva lo que no quieren, pero pues dicen, bueno, está bien, de todos modos no me iba a entender la persona porque no es que ellos no nos entienden, en realidad somos nosotros los que deberíamos de incluir. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, no recuerdo realmente el autor de la frase, pero dice que el día que yo aprendí lenguaje de señas, el que dejó de ser sordo fui yo, porque entonces nos abrimos a su mundo y eso es lo importante. Y es que es el momento de la inclusión, ¿no? De considerarnos a todos y de vernos por igual. Entonces ahí radica la importancia de poder manejar bien el lenguaje de señas. Hay una diferencia entre el manejo del lenguaje de señas, por ejemplo, con lo que hemos platicado de cuando alguien va a un restaurante o como cuando alguien quiere entrar a un evento o cuando alguien quiere ir a la escuela o como cuando alguien necesita atención médica. ¿Es diferente o la estructura es la misma? No, ¿O sí, cambia? Sí cambia. Incluso el orden en que van las palabras es diferente. Hay que poner primero el tiempo, luego hay que poner la persona que lo está haciendo, a dónde se va a dirigir, luego hay que poner, por ejemplo, el verbo y por último la pregunta. Entonces, la forma en que se hace es diferente. Si yo le quisiera decir, ¿quieres ir a comer a mi casa? Yo tendría que decir tú, comer, mi casa, ir, ¿quieres? Entonces es diferente. Y si les pasamos un panfleto en español para que sepa qué tiene que hacer, está leyéndolo desordenado. Es como si a nosotros nos lo dieran, ¿no? Así todo revuelto y nosotros decimos, ¿por qué no me entendiste? Pues está revuelto. Pues pasa lo mismo con ellos. Aparte de que le comentaba yo, ¿verdad? Que la cultura sorda a veces está un poco, lo rezaga la sociedad, pues muchos de ellos no saben leer. Entonces también es como si nos pasaran un panfleto en chino y revuelto todavía. Es lo mismo que ellos sienten. En las áreas de urgencias necesitamos gente que sepa el manejo de señas, al menos en los hospitales, ¿no? Sí. Para que pueda atender a los enfermos, para que sepa cuál es el problema que tienen. Sí. ¿Y cómo pueden integrarse los profesionales de salud? O sea, para poder capacitarse.
Hay talleres, hay seminarios, hay escuelas. ¿Cómo se está formando ahorita al personal que esté interesado en el manejo del lenguaje de señas? Sí, lo importante es empezar desde un nivel básico. De hecho, el Centro de Atención y Formación Prehospitalaria en el que estoy ahorita laborando está dando esa capacitación también, ¿verdad? Creo que más adelante van a pasar información acerca de ello. El Centro de Atención. El Centro de Capacitación Ajá. de Atención Prehospitalaria. Okay. Es en el que estamos ahorita laborando y en el que también se van a impartir esos cursos, ese diplomado, para que las personas del personal de salud pueda seguir aprendiendo acerca de ello. Se va a dar desde la modalidad básica a intermedia, y la avanzada sería precisamente eso, hablar con un lenguaje médico, pero dirigido al paciente, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer. Es un gran reto. Me llama la atención sobre todo la cantidad de personas con problemas de sordera, que es bastante, y la necesidad de que todos sean incluidos, sobre todo el cómo incluirlos, ¿no? Necesitamos capacitarnos para poder hablar con ellos y poder resolver todos sus problemas. ¿Algo que quiera agregarnos, maestra? ¿Algo que quiera comentarnos? ¿Algún consejo que le quiera dar a nuestros estudiantes? Nuestros estudiantes ven este programa, nuestros maestros también, los padres de familia. ¿Algo que quisiera decirles a ellos, una recomendación respecto de la importancia del manejo del lenguaje de señas? Sí, lo importante y algo que sí hay que recalcar bastante es la mirada intencionada. La mirada intencional es no dejar de ver al sordo, no decir, es que sordo, mejor no lo veo, como que no existe. No, hay que buscar la manera de integrarnos a ellos, porque en realidad, como usted dijo, no hay ninguna diferencia. Hace poco, dentro del taller que estamos dando, puse algunas entrevistas en señas para que los estudiantes anotaran lo que entendían sobre el paciente sordo, porque las entrevistas estaban en señas, y al final me preguntaron, ¿quién es el sordo? ¿Cuántos de ellos son sordos? Yo les dije, no hay ninguna diferencia, ¿verdad?, entre un hablante y un sordo, no hay diferencias. Entonces, el que nosotros quitemos esa línea marcada de es que sordo, no puedo hablar con ellos, hay que borrar esa línea, somos iguales, hay que incluirlos, esa es la verdadera inclusión. Entonces, que no se limiten, que no piensen, es que es difícil, yo no sé mover mis manos. Están exactamente en el mismo lugar que muchas personas de México, porque muchos sordos de México no saben su idioma y también están aprendiéndolo. Muchos de ellos empiezan a aprenderlo a los 50, 60 años, que nunca les enseñaron, y también tienen esa dificultad, pero se sienten tan bien cuando alguien se presenta y dice, hola, yo me llamo, y aunque estén ahí batallando con sus manos, es una felicidad porque le estás diciendo, me importas y quiero platicar contigo. Entonces, que no piensen, que no se limiten mentalmente, que borren esa barrera de ellos para que entonces puedan realmente pues incluirse y aumentar su mundo. Pues muchas gracias, maestra. ¿Ha habido una respuesta? Usted ahora como responsable de esta escuela, de este centro de atención, ¿la gente se ha acercado, se ha interesado en conocer el lenguaje de señas? Sí, hay ¿Se mucha ha dado gente. cuenta que sí? Sí, hay muchas personas que sí están interesadas en aprender el lenguaje de señas, pero tienen que aprender a ser pacientes con ellos mismos, porque a veces dices, es que no entiendo lo que están diciendo, solamente entendí que quiere comer un taquito, ¿no? Y dice uno, pues qué bueno, porque hace a lo mejor una semana no sabías que eso quería decir, o incluso los mismos estudiantes del centro en el que estamos ahorita laborando, dicen, es que solamente pude anotar 3 frases. Pues qué bueno, porque hace un mes no podías anotar ninguna o una sola palabra. Entonces, sean pacientes y sí, está habiendo mucho interés. Eso es muy bueno porque significa que nosotros pues ahora sí como personas, estamos haciendo ese esfuerzo por incluirnos y realmente estar interesados unos en otros. Pues muchas gracias, maestra. Gracias por esta entrevista. Gracias por darnos a conocer la importancia del lenguaje de señas, por compartir con nosotros su experiencia, el por qué y para qué de trabajar con el lenguaje de señas. Es un reto muy importante trabajar con las personas que necesitan esta atención y sobre todo incluirlas. Le agradezco que haya estado con nosotros en Universo Azteca y esperamos volver a contar con su participación en algún tema que tenga que ver con nuestra universidad, nuestros estudiantes, nuestros programas educativos.
La verdad el tema es muy interesante y yo creo que da para mucho más. Gracias, maestra, por haber estado con nosotros. Le agradezco. Gracias, igualmente fue un gusto. Pues hemos estado platicando con la maestra Isabel Hernández Siu, que nos ha hablado de la importancia del lenguaje de señas. Ella es intérprete de lenguaje de señas y ya está trabajando para poder compartir su experiencia y que muchas personas, más además de ella, puedan interesarse en este tema y poder ayudar a quienes tienen problemas auditivos, problemas de sordera y poder incluirlos. Te doy las gracias por haber estado con nosotros. Te pido que nos acompañes en las próximas emisiones de Universo Azteca. Es un programa hecho para ti, para nuestra comunidad estudiantil, para nuestros docentes, para nuestros padres de familia, para todas las personas que estén interesados en nuestra Universidad CEUAD y en la aportación que nuestra Universidad CEUAD realiza día a día en favor de la educación. Estamos cumpliendo 31 años de servicio. Estamos haciendo actividades para festejar esos 31 años en los cuales nuestra Universidad CEUAD, el Sistema Educativo Universitario Azteca, ha venido trabajando en favor de la educación en Chiapas. Muchas gracias, soy Alexis González Aguilar y me dio mucho gusto haber estado contigo en una edición de Universo Azteca. Hasta la próxima. Física y fisiológicamente estamos perfectamente constituidos para investigar. Sin duda es de los retos más grandes que se nos presentan, sobre todo por lo que ya comentamos en el panel, ¿no? Estadísticas dicen que por lo menos 59% de los niños que utilizan lentes o cuestiones por el estilo y 35% en otros estudios. Hay 3 factores que predisponen este progreso de la miopía. El primero de ellos es la digitalización de los niños. Hoy día vivimos en una era tecnológica que es necesario que docentes y alumnos conozcan sobre ella.